Justamente de eso vamos a hablar hoy, de que Jesús sea nuestro Señor. Me gustaría que vayamos a Jueces 11. Vamos a leer solamente un versículo de este capítulo, pero creo que es una introducción al Salmo que vamos a ver, porque acá el protagonista de este capítulo hace una pregunta que creo que es la pregunta que muchas veces Dios nos hace a nosotros. No sé si se acuerdan la historia de Jefté, pero Jefté fue uno de los jueces que Dios eligió para que esté dirimiendo los asuntos del pueblo de Israel. Y en un momento, Jefté era hijo de una mujer ramera, una prostituta. Entonces, los de su pueblo, los de su propio pueblo, lo echaron. Y Jefté se tuvo que ir. Pero llegó el momento en el que vino el enemigo, Amón, y necesitaban a alguien que tenga coraje. Y entre todo su pueblo no encontraron a ninguno. El que tenía coraje, el que tenía la valentía como para enfrentar a sus enemigos, lo habían echado. Era este hijo de la ramera, que también era hijo de Galad, de uno de los principales, que después fue el que dio el nombre del pueblo. Ahí mandaron a llamar a Jefté, y cuando lo mandan a llamar, Jefté les hace esta pregunta, que creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que Dios nos pregunta a nosotros todos los días. Él dice lo siguiente. Jefté, está la historia en Jueces capítulo 11, vamos a leer solamente el versículo 9. Después, si quieren y tienen tiempo en sus casas de leer la historia, es muy linda como para seguir leyéndola. Pero dice el versículo 9, tengan en cuenta todo lo que hablamos, dice que Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? En pocas palabras, lo que él les estaba diciendo, lo que él les estaba preguntando era lo siguiente: yo vuelvo, yo peleo con ustedes para que Dios de su mano nos haga vencer a Amón. Pero cuando una vez que esto pase, una vez que derrotemos a Amón, yo voy a seguir siendo su caudillo, su rey, su gobernador, el que tenga los asuntos del pueblo, el que gobierne, ¿o solamente me quieren para salvar esta situación? Esa era la pregunta de Jefté. ¿Seré yo su gobierno después o solamente quieren que sea su salvación ahora, hoy, que me necesitan? Y creo que muchas veces Dios nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? ¿Que yo resuelva tus problemas de hoy? ¿Que resuelva la necesidad que tenés hoy? ¿O de verdad querés que yo sea tu gobierno? Que yo sea el rey, como recién cantábamos, que yo sea tu Señor, que yo sea el que dirija todos los asuntos de tu vida. Porque Dios no está interesado solamente en una parte de nosotros. A Dios le interesa absolutamente todo. Y a veces pensamos en Dios como si Él tuviera los deseos y las intenciones humanas. Y pensamos que Dios es alguien que quiere abarcar todo, porque el humano a veces quiere abarcar todo, ¿no? Y Dios quiere abarcar todo porque en su naturaleza Él lo sabe todo. Con Dios no tenemos una democracia, porque no hace falta una democracia con Dios. Si Él tiene el control absoluto de todas las cosas y sabe todo lo que va a venir, lo que ya pasó y lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Qué democracia necesitas? Tenemos a la persona que lo sabe todo. Podemos disponer de Él para todas las cosas que necesitemos en nuestra vida. Lo único que hay que hacer es decirle: Dios, yo quiero que seas mi Señor. Yo no te quiero solamente para que resuelvas una situación en mi vida, porque después me voy a volver a equivocar y te voy a necesitar de vuelta. Yo te necesito para cada día de mi vida y quiero que seas mi rey y mi gobierno. ¿Sí? Ahora vamos a Salmos, capítulo 24. Vamos a leer el Salmo capítulo 24, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Vuelvo a repetir. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén. Este es un salmo que justamente expresa eso, ¿no? Y lo muestra al Señor, a Dios, como un rey de gloria que quiere gobernar nuestras vidas y la tierra en su plenitud, ¿sí? Pero eso depende de que nosotros lo dejemos en nuestro corazón, porque Él lo hace siempre y cuando uno está dispuesto. Pero a veces, como hoy hablábamos, nos conformamos con la emoción de una reunión y somos cristianos de reuniones. Y por ahí termina la alabanza, terminan las canciones y ya llega el lunes, llega el martes, ya no hay nadie que esté cantando en nuestra vida. Se acaba la emoción del momento, que no está mal emocionarse en la presencia de Dios, es algo hermoso. No sé a cuántos les ha pasado, pero es lindo poder decirle a Dios, acá están mis sentimientos, te los entrego. Pero eso no es nuestra vida. Eso es una parte nada más. Y a veces nos quedamos con eso. Y Dios quiere gobernar nuestra vida, que no es solamente tocar nuestra vida. Él quiere abarcar absolutamente todas las cosas que involucran nuestro ser, ¿no? Y a veces nos cuesta entender eso. Y nos damos cuenta de que por ahí cuando vamos a la Biblia tratamos de que la Biblia no nos hiera, ¿no? Que nos acerquemos así y miramos algún versículo que nos fortalezca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, agarro ese. Pero cuando la Biblia habla de pecado lo salteamos, eso lo pasamos, ¿no? Pero si ustedes van a la misma palabra de Dios, la Biblia no se compara con el sonido de un arpa o con la miel. ¿Con qué se compara la Biblia? En la armadura de la fe, ¿qué es la Biblia? La espada. La Biblia no es algo que uno tiene que tomarlo así como si fuese algo. La Biblia tiene que herirnos, tiene que tocar nuestros sentimientos más profundos y hacernos ver las cosas que tenemos que cambiar. Si no, no sería la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos conoce. Y nunca les pasó de que por ahí en una predicación uno como que se va haciendo cada vez más chiquitito y dice, justo todo para mí. Nos ha pasado un montón de veces porque el Señor nos conoce. Y el Señor ataca justo esos lugares que quizás nadie ve, nadie sabe, nadie conoce, pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce, y Dios sabe que si no cambiamos eso en nuestra vida, todo va a seguir mal. Él es el único que puede ir al punto, porque Él es el Rey y porque Él sabe y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Entonces yo quiero que ese Rey more en mi vida. Yo quiero que ese Rey empiece a trabajar en todas las fibras de mi corazón y decirme, bueno, acá hay orgullo, Roque. Acá hay envidia, acá hay vanidad. Esas cosas hay que correrlas porque eso no sirve. Cuanto más espacio le dejamos al Señor, cuanto más... Ayer hablábamos de esto con los jóvenes, de la humildad. De que cuanto menos de nosotros tenemos, más de Dios va a haber en nuestra vida. Si nos preocupamos mucho por nuestros deseos, nuestros proyectos, por las cosas, a veces terminamos confundiéndonos y no nos damos cuenta de que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros queremos o pensamos que necesitamos. Así de extraña es la relación con Dios, porque uno tiene su voluntad, sus deseos, pero si esos deseos los ponemos en las manos de Dios, eso se potencia y Dios hace lo que realmente nosotros queremos para nuestra vida. ¿Sí? Dice el versículo 1, acá me fui yo, perdón. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Este salmo es un salmo que fue cantado. Se cantaba mientras, ¿se acuerdan cuando David volvió a traer el arca que los filisteos habían robado y la volvió a traer hacia Jerusalén? ¿Se acuerdan eso? ¿Cuántos se acuerdan? Bien. ¿El arca qué representaba para el pueblo de Israel? La presencia de Dios. Por eso era tan importante que ellos tuviesen el arca con ellos. Entonces, mientras volvían, cantaban esto, ¿sí? Y reconocían la grandeza de Dios. Y el arca, en este caso, está simbolizando, está tipificando lo que Jesús después significó para nosotros. Y Jerusalén está tipificando lo que es el cielo. O sea, la ascensión de Jesús cuando murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, por eso habla del Rey de Gloria. Y dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Absolutamente todo es de Dios. La tierra, nosotros que habitamos en él, los confines del universo, todo es parte de una creación que solamente él pudo hacer. Y a veces nos cuestionamos si Dios puede hacer algo en nuestra vida.
Por eso lo primero que trata de mostrar este salmo es de quién vamos a hablar. Estamos hablando del Dios del universo, el Dios que creó absolutamente todo, para el cual no hay nada imposible. Entonces a veces tenemos que tomar conciencia de la grandeza del Dios del que hablamos. No es un Dios no es un gauchito Gil, no. Es un Dios real, es un Dios que existe, un Dios que creó, que nos conoce, un Dios que sabe absolutamente todo de nosotros. De ese Dios vamos a hablar. Del Dios que creó absolutamente todas las cosas. Incluso, dice el versículo 2, que Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En ese momento, la cosmovisión del mundo era esa. Ellos veían que la tierra estaba sobre el agua, que el agua después se formó. Habían escuchado la ley de Moisés. Y era algo imposible. ¿Quién puede construir algo sobre el agua? Dios lo pudo hacer. Ellos lo veían de esa forma. Entonces, si Dios pudo hacer eso, puede hacer cualquier cosa. No cuestionemos el poder de Dios en nuestra vida. Si Dios lo hizo en su momento, lo va a hacer también con nosotros. Y les puedo asegurar que Dios responde. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿En cuánto Dios ha respondido una oración que quizás era imposible? Hay muchas manos levantadas. Eso es lindo. Es poder reconocer la grandeza de Dios, ¿no? David había vivido muchas cosas, sin embargo, él siempre recordaba. De Jehová es la tierra, su plenitud. Él no contaba acá sus hazañas, no contó porque yo maté a... No, él estaba hablando de un Dios que todo lo podía. Y hace una pregunta en el versículo 3. Porque después de decir esto, que Dios es el soberano, uno lo ve como muy lejos a Dios, ¿no? Y Dios es el creador del universo y yo estoy acá en Citibel. ¿Qué relación puedo llegar a tener Él? Romanos dice que todo es por Él y para Él. Pero ¿qué relación puedo llegar a tener yo con ese Dios? Una vez un nene le pregunta a su papá y le dice, papá, ¿cuál es el tamaño de Dios? Vieron que los nenes a veces hacen preguntas que uno, ¿qué sé yo, hijo? ¿Cuál es el tamaño de Dios? Y justo pasa un avión y le dice, ¿es como ese avión? ¿Y vos cómo ves el avión? Y yo lo veo chiquitito. El padre lo dejó pensar al nene, al otro día fue al aeropuerto y se puso al lado del avión. ¿Cómo ves el avión ahora? Es inmenso, dice el nene. Bueno, eso depende de cuán cerca estés vos. Si uno está lejos de Dios, quizá lo va a ver chiquitito. Pero cuando está cerca del Señor vas a ver que es algo inmenso, es algo imponente, ¿sí? Entonces depende de nuestra actitud hacia Dios, lo que Dios haga con nosotros. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Después da la respuesta. Obviamente, el único que cumple estas condiciones, que cumplió estas condiciones fue Jesús como humano. Fue el único. Todos nosotros pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es una pregunta que David válidamente hacía y que podemos tomarla para nosotros. ¿Quién subirá al monte? El monte en la Biblia siempre representa el lugar donde Dios se manifiesta. ¿Qué montes recuerdan de la Biblia? Los que fueron a Uruguay se acuerdan que el pastor Mairena predicó justamente del Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. Y recordamos muchos de los montes en los que Dios se manifestó. ¿Quién se acuerda de alguno? ¿Nelly? Levantaste la mano, Nelly, así que así te cargo ahora. ¿Algún monte? ¿Quién se acuerda? Monte Oreb. El monte de los Carmelos. Lugares en donde la presencia de Dios se manifestó. El monte Carmelo, ¿qué pasó? Elías oró, fuego cayó, y siempre había que hacer un esfuerzo, había que subir el monte, había que preparar el altar encima del monte. Por eso acá está preguntando, ¿quién subirá al monte? Y no solamente quién subirá, sino quién estará, quién permanecerá en el lugar santo donde Dios habita. ¿Quién tiene deseos de estar en el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta? ¿Hay alguien acá que tenga deseos de estar en la presencia de Dios? Yo creo que sí. En nuestro corazón está el deseo de acercarnos a la presencia de Dios y ver así al Señor como algo imponente, algo hermoso, algo inmenso que puede transformar absolutamente todo lo que nos estaba pasando en la vida. Eso puede suceder. Y David lo estaba preguntando también para nosotros. ¿Quién tiene el deseo de subir al monte de Jehová y ver la presencia de Dios manifestándose en su casa, transformando aquellas cosas que por años uno lucha y no puede destrabar, y de repente Dios aparece y se manifiesta y te das cuenta de que quizás solamente era
cuestión de humillarse y de rendirte ante Dios, ¿sí? ¿Quién subirá al monte? ¿Quién sorteará obstáculos? ¿Quién hará el esfuerzo de pasar horas sentado en su casa sin que nadie lo vea, orando y buscando la presencia de Dios y clamando por algo que no llega? ¿Quién? El limpio de manos. Las manos es algo que se ve. Cuando tenés las manos sucias, se nota. Nunca van a ir a una casa de comidas y le van a atender con grasa en las manos así, no te vas a comer el sándwich contento si te atienden así. Porque es algo que se ve. ¿Sí? Y Dios nos está pidiendo limpieza en nuestras manos. Está pidiendo que cuidemos nuestro testimonio. Que nuestra vida sea un reflejo de su amor. ¿Sí? No por ver qué dirán los demás, no. No, porque es algo que necesitamos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras relaciones. No podemos andar lastimando a la gente como si la gente fuese descartable. Dios está pidiendo que tengamos cuidado de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Y quizás nos hemos equivocado un montón y hemos dañado un montón nuestro testimonio. Pero nuestro testimonio es reflejo de lo que Dios es. Y si nosotros fallamos, avergonzamos al Señor. Por eso Dios nos está pidiendo, cuiden sus manos. Cuiden lo que se ve, cuiden lo que los demás ven de ustedes también. Porque ustedes son el libro que ellos van a leer. Quizás no tienen una Biblia en sus casas para abrirla y leerla, pero sus vidas son testimonio de lo que la palabra de Dios puede hacer. Por eso es tan importante cuidar nuestras manos. Pero aún más importante que eso es la pureza del corazón. Porque el corazón solamente lo ve el Señor. ¿Y cómo está nuestro corazón hoy? Preguntale al que tenés al lado, ¿cómo está tu corazón? Con agujeritos, por ahí dice alguno. Si nuestro corazón es puro, si los deseos de nuestro corazón son puros, nuestras manos van a ser limpias. Porque una cosa es resultado de la otra. Podemos tener nuestras manos limpias y nuestro corazón, si nuestro corazón no es puro, no tiene sentido. Podemos cuidar nuestro testimonio, venir a la iglesia, conocernos todas las canciones, tener toda la doctrina sabida de pe a pa, pero si no hay un corazón puro, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A Dios no le importa. No vamos a subir a ningún monte, no va a haber ninguna presencia de Dios en nuestra vida, porque no alcanza con manos limpias. Solamente dice, limpio de manos, puro de corazón. Aquel que es humilde, que sabe humillarse delante de Dios, porque sabe que sin la presencia de Dios no va a ningún lado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pureza de manos, siempre me confundo. Limpieza en nuestras manos y pureza en nuestro corazón. ¿Sí? Y sigue, no termina, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. En ese momento se refería más que nada a la idolatría, pero en la actualidad podemos relacionarlo mucho con las cosas materiales. El que no ha elevado su alma a la vanidad, a que lo material no nos domine. Hay gente que vive y pasa todos sus días preocupándose por acumular, por tener más, por llegar a alcanzar algo que no te va a hacer feliz. Ayer hablábamos también, hay un versículo en Proverbios que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Mucha gente se conforma con riquezas y honra. Pero si no tenés vida, si no tenés una forma de disfrutar eso que Dios te da, no tiene sentido tampoco. Por eso acá Él nos dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que descartó la vanidad de su vida. Ni jurado con engaño, el que no habla a la ligera, ¿no? Que dice, no, yo voy a hacer esto y después eso queda, que tantas veces lo he hecho. Por eso es tan difícil hablar de la palabra del Señor, ¿no? Porque uno se encuentra reflejado en un montón de cosas que hizo mal. Y ahí es cuando Dios tiene que trabajar con su espada diciendo, ¿estás hablando de esto? Ajá, vos lo hiciste. Sí. Bueno, Dios, ayúdame a cambiarlo, ayúdame a mejorar. Esa tiene que ser nuestra actitud, ¿no? Dice el versículo 5, y esto hay que prestarle atención, porque dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? Él. ¿El que qué? El que tiene sus manos limpias, el que tiene su corazón puro, el que no elevó su alma a cosas vanas, el que no juró con engaño. Él. A veces queremos la bendición de Jehová, pero no pensamos en las condiciones. Ay, pero Dios a mí no me bendice. Bueno, pero tus manos están limpias, tu corazón está puro, estás preocupándote por no elevar tu alma a cosas vanas, estás intentándolo aunque sea. Pero Dios no es justo. Pero la justicia de Dios está dentro de su gobierno. Si uno no está dentro del gobierno de Dios y no quiere que Dios lo gobierne y no le interesa, ¿por qué pedirle justicia entonces?
A veces uno dice, pero Dios es injusto. Le puedo asegurar que si alguien se pone en las manos de Dios y entrega absolutamente toda su vida, todos sus días, va a terminar sus días. Y todos los que conocí que lo hicieron, me pueden decir, Dios conmigo fue justo. Pasé momentos de dolor absoluto, pero los entendí y pude comprender que Dios estaba también ahí conmigo en ese momento. Mi abuela está por cumplir 90 años. Abu, ¿Dios fue justo con vos? Abuelita. Yo creo que la respuesta de ella, ¿fue justo Dios con vos? Siempre justo. Exactamente, ¿sí? Dios jamás nos va a dejar. Y hay un montón de... Hablo de mi abuela porque es la persona que conozco, pero seguramente muchos de los que estamos acá podríamos decir lo mismo. Dios en su gobierno es justo. Que el mundo no quiera recibir el gobierno de Dios no es responsabilidad del Señor, ¿sí? Dios hace justicia con aquellos que realmente lo consideran y que saben que hay condiciones y hay cosas que están bajo su gobierno que son simplemente para nuestro bien. Y hay que renunciar. Cuando uno se acerca a Dios, nace de nuevo. Y como todo nacimiento es doloroso. Díganme, no, las madres no es doloroso como un nacimiento. Cuando uno nace, tiene que morir a un montón de cosas, ¿sí? Y ahí cuando empezás a descubrir que en la vida del Señor hay cosas que tenés que dejar, decís, pero dejar esto, si no, no. Sin embargo, son cosas que dañan nuestras manos, que dañan nuestro corazón, y Dios nos está llamando a dejarlas. ¿Por qué? Porque Él sabe absolutamente todo. Y no se le escapa nada al Señor. Por eso nos pide cosas. Terminamos con estos últimos versículos. Dice el versículo 6, y ojalá que esto nos toque, que digamos, yo me quiero sentir reflejado en esto. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y mi pregunta es, ¿habrá una generación así? ¿Habrá en Citibel gente así? Gente que haya dispuesto su corazón a decirle a Dios, yo quiero, una vez más, entregarme por completo y decirle, te necesito. Quiero ser de esa generación, de gente que busque no solamente lo que Dios le da, sino su rostro, el rostro del Señor, de decirle, Dios, quiero conocerte. Quizás pasé años alejada de vos, alejado, pensando que estaba todo bien en mi vida, hasta que me di cuenta que había un vacío que solamente lo podía llenar vos. Si ese es tu caso, si es en mi caso, es el momento para decirle a Dios, yo quiero ser parte de esa generación, de gente que entienda que hay un propósito que tenemos en nuestra vida, que es marcado por el fuego del Señor en nosotros, ¿sí? Yo quiero ser de esos, de los que buscan el rostro de Dios. Y dice, el Dios de Jacob. Jacob fue una persona sumamente carnal, una persona que tenía errores, una persona, su nombre era suplantador, engañador. ¿Por qué? Porque robó la primogenitura de su hermano, mintió, engañó. Sin embargo, fue una persona que se arrepintió y una persona que buscaba. Cuando el ángel se le presentó, él dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso caracterizó a Jacob, una persona que buscaba. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Y yo creo que acá hay muchas personas con un alma ferviente como la de Jacob, que le dice, Dios, no me quiero ir de este lugar hasta que no me bendigas. Yo quiero tener ese fuego en mi corazón, que ya no las reuniones no sean una cuestión de rutina. Dios, yo quiero ir a la reunión y entender que vos estás ahí, que el Dios que creó los cielos, el Dios de la tierra, de su plenitud, del mundo y los que en él habitan está ahí. Ese Rey de gloria. Si yo lo entiendo, estoy dispuesto a hacer lo que sea para acercarme a una reunión. Si yo lo entiendo, estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudar a alguien que está en necesidad. Porque ya no me fijo en mí, me fijo en el Rey al que decidí entregarle mi vida. Dice el versículo 8, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es ese Rey de gloria en tu vida? ¿Es ese chiquitito que se ve por allá lejos, que algunos te cuentan, que alguna vez te contaron lo que Dios hizo con ellos? ¿O es esa inmensidad que tenés delante tuyo que te das cuenta de que no puedes pasar un segundo más sin Él? ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Jehová sabe de batallas. Jehová sabe de luchas. Si estás pasando por una, deja que Él la pelee, no la pelees vos. Entrega tu corazón a Él. De vuelta dice el versículo 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Ese fue el grito que se escuchó en Israel cuando llegaban las arcas y decían, abran las puertas, alcen las puertas, no alcancen esa puerta chiquitita, abran las puertas para que entre el arca, para que entre la presencia del Señor.
Es el mismo grito que se escuchó en los cielos cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre. Y es el mismo grito que yo quiero darte hoy. Que digas, abrí tu corazón. Abrí tu corazón para que entre ese Rey de Gloria y te transforme la vida por completo. Ese Rey de Gloria está acá. Es Rey de Gloria.